Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al segmento de reflexión y análisis del Instituto de Praxis. Te invito para que te suscribas al canal y cada vez que subamos un video, una reflexión, pues tú tengas conocimiento y de esta manera puedas escucharlo y también reflexionar junto con nosotros sobre diferentes temas. Si tienes alguna sugerencia sobre temas, con mucho gusto puedes enviarnos al correo electrónico a institutodepraxis@gmail.com. De esta manera pues daremos respuesta a tu email y también al tema que te inquieta. Así que vamos a empezar con el tema de hoy titulado Las crisis emocionales, tiempos de ajustes y crecimientos. Y entrar con este tema, vamos a definir títulos para que después vamos a ir entendiendo. El título ya lo viene diciendo, las crisis emocionales, las emociones cuando entramos en dificultad. Y lo quiero definir para que entendamos mejor desde los conceptos y la práctica también. Como crisis vamos a entender que es un cambio brusco o una modificación importante en la identidad de algún suceso, y esta puede ser tanto física como espiritual. Crisis también es una situación complicada o de escasez. Desde el punto de vista psicológico, las crisis son tan comunes como necesarias para el desarrollo de la persona. No siempre se trata de cuestiones negativas. Claro, a nadie le gusta estar en crisis de ningún tipo, ni económico, ni de relaciones humanas, ni con los hijos, ni con los padres, ni con la pareja, etc. Entonces, cualquier obstáculo que se presente en la vida, por pequeño que parezca o simple, representa un desafío. Ha llegado para algo, para que superemos algo. No nos gusta el momento, pero sí para que superemos algo. Nos llevará a una nueva etapa en esta espiral, de nuestro crecimiento, nuestro conocimiento, nuestro crecimiento de vida. A simple vista, no nos parece tener propio una crisis, no nos gusta, no queremos, no son agradables, no son no aconsejables, sino pasar por esa experiencia pues implica un dolor, una pérdida, implica también algo que tenemos que hacer también. Implica muchas cosas, pero vamos por partes y vamos analizando desde el punto de vista, vamos a decir, exterior, social, económico y hasta político. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hace muchos años, una crisis económica donde no había trabajo, se escaseó el salario, se escasearon los trabajos, se escasearon las ventas, no había dinero para pagar. Entonces pues las empresas preferían pues despedir a miles y miles de empleados en diferentes partes del país para que de esa manera pues sobrellevar su crisis económica, y por ende entrábamos los empleados a una situación de crisis también familiar, crisis económica, de cómo vamos ahora a enfrentar esta situación. Pero también hubo un crecimiento en las familias, en la comunidad y también en el país. En la crisis pensábamos en esa época, siempre hay crisis, unas grandes, otras chicas, y otras personales y otras sociales y otras entre país y país. Pero sin embargo, en las crisis le pensábamos cómo y en qué gastar el dinero. Lo hacíamos rendir tal vez 2 veces, 3 veces o hasta el triple. Pero no gastábamos en cosas superfluas. Solo comprábamos lo necesario para vivir, para pagar la renta, para pagar los servicios como gas, luz, gasolina, comida, etcétera, etcétera. Entonces, y si buscábamos la manera de que los ahorros no se tocaran mucho para que de esta manera pues seguir teniendo y seguir supliendo a la familia con las necesidades correspondientes que cada familia
teníamos. Ajustamos nuestros presupuestos personales, familiares, gubernamentales y empresariales. Todo el panorama nos implicó un desafío para superarlo y conseguir una estabilidad de la cual hoy estamos gozando. Pero vamos un poquito más profundo. Este es lo que nos aconteció este año, pero vamos a más profundo, a lo personal. Hay una crisis que no hemos pedido como colectivo humano y también como individual. La crisis de identidad. Cada persona, en un momento dado, entra en crisis en diferentes partes o etapas de su vida. Y es para nuestro desarrollo y también trae sus propios desafíos. A manera de definición, una crisis de identidad es un periodo en que la persona experimenta profundas dudas sobre sí mismo, acompañadas de sentimientos de vacío, soledad e incluso baja sensación de existencia. Los seres humanos atravesamos varios periodos de crisis a lo largo de nuestra existencia. A la edad que se den, sirven para ir construyendo lo que somos como persona, pues la palabra crisis significa cambio, y el cambio es casi siempre la antesala del crecimiento, pero hay que pasar por ahí. Entre las crisis más comunes vamos a ver dos principalmente. La crisis de identidad, donde la persona se siente como perdida y en ocasiones asustada ante la idea de no saber muy bien quién es, qué estoy haciendo en esta vida, para qué nací, para qué me trajeron, para qué me empujaron, para qué me aventaron a esta vida y a dónde voy. ¿Hay algo más allá que la simple materia, la vida material que estamos viviendo? La crisis, por ejemplo, en pérdidas personales, la anterior fue identidad, ahora las personales, se trata de la elaboración de procesos que podemos llamar, por ejemplo, el duelo. El duelo no necesariamente nos haya fallecido un ser querido o un familiar o un padre o un hijo, etc., sino también hay un duelo en los divorcios, en los abandonos, en las traiciones y por supuesto en la muerte de seres queridos. Eso es lo que podemos llamar pérdidas personales cuando entramos en duelo en diferentes circunstancias. Cuando entramos en esa crisis de identidad, pareciera, si tú crees en Dios o no crees en Dios o en un ser supremo, llama como tú le quieras llamar, el nombre es independiente, pareciera que Dios nos ha soltado de la mano y vamos cayendo en un pozo sin fondo, desorientados con conclusiones como mi vida no tiene sentido, no valgo nada, nadie me quiere, no me quiere mi esposa, no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo trabajo, no tengo novio o no tengo novia, dependiendo. Esta crisis se manifiesta en desesperación, en estrés, en tedio, en soledad, en miedo, que muchas veces termina en suicidio o en cualquier tipo de enfermedad. Pero vamos analizando, este tipo de crisis tiene dos elementos importantes: sufrimiento y juicio. ¿Sí? Dentro del sufrimiento, a toda costa tratamos de evitar sufrir. Eso ya está algo inherente a nosotros, aún dentro de nuestro cerebro, porque lo que importa es la sobrevivencia. Pero analicemos y profundicemos para entender este asunto del sufrimiento. El sufrimiento es algo alienable al ser humano, al menos mientras tenga existencia humana. No lo podemos evitar, porque nosotros no podemos tener el control de los demás, de las otras personas, de las otras circunstancias. Tal vez lo ejerzamos por un tiempo, pero no es para siempre. El mal no dura para siempre. Y lo podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de los países y de los imperios. Entonces, ¿cómo se enfoca este sufrimiento? Va a ser la diferencia. Ante nuestra impotencia de evitar el sufrimiento, buscamos salidas a veces no convencionales al enfrentamiento y abordamos el asunto con desesperación. Le damos mecanismos defensivos y evasivos con el consumo de droga, alcohol o licor o trabajo en exceso. Los
que se dedican a trabajar, pero nunca tienen paz. Trabajan para evitar algo, para evitar confrontamiento, para evitar estar en casa, para evitar estar aquí y allá y mantenerse ocupados. El trabajo en excesivo, distracción, estrés ante las situaciones que estás pasando, por ejemplo, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el trabajo, etcétera, etcétera. Ese sería el trabajo en excesivo. Pero sin embargo, no queremos tener ningún tipo de sufrimiento, por simple que parezca, ni siquiera, por decir, una gripa, un malestar de resfriado, desconociendo que el mismo sufrimiento tiene dos vertientes, tiene dos caminos. O nos hundimos en él y entramos en la desesperación y, como dije anteriormente, en el consumo de droga y alcohol o en el trabajo excesivo, o crecemos o nos hacemos más fuertes, no inmunes, pero sí nos hacemos más fuertes. Eso es lo que concierne en cuanto al sufrimiento. Pero vamos al juicio. ¿Por qué vamos al juicio? Ante este sentimiento de sufrimiento que no puedo evitar, entra el juicio. Es decir, no puedo evitar el sufrimiento, entonces hago un juicio. Un juicio que no puedo evitar ante cómo me estoy experimentando. Entra la opción del suicidio. ¿Cómo estoy viviendo? Entra la opción del suicidio. Aquí en el estado, por ejemplo, es el quinto lugar a nivel per cápita y es un estado pequeño. A nivel nacional, donde jóvenes optan por el suicidio. Ante la premisa, mi vida no tiene sentido. Yo, Mario, te pregunto,